Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. Y antes de empezar a leer Josué 7, 8 y 9, si notas mi voz un poco afónica, me disculpo contigo, pero intentaré dar mi mejor esfuerzo. Y dice la palabra de Dios, Josué capítulo 7. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres para Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Ai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: Oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. ¿Y entonces qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué: levántate, porque estás con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará la tribu del culpable. Esa tribu con los clanes deberán dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Temprano a la mañana siguiente Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Zimri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos de los hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor.
Después, Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con su plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron sus cuerpos, apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces al lugar se le llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai y a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey. Pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Ai. Josué eligió a 30,000 de sus mejores guerreros y los envió de noche con la siguiente orden: escóndase en emboscada no muy lejos detrás de la ciudad y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Ai saldrán a pelear como lo hicieron antes y nosotros huiremos de ellos. Dejaremos que nos persigan hasta alejarlos de la ciudad, pues dirán: los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. Prendan fuego a la ciudad tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones. Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada entre Betel y el lado occidental de Ai. Pero esa noche Josué se quedó con el pueblo en el campamento. Temprano a la mañana siguiente, Josué despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Ai. Acompañado por los ancianos de Israel, todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche Josué envió a unos 5,000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. De esa manera el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidental de la ciudad. Josué por su parte pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle del Jordán. Pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos. De esa manera los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no persiguiera a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Ai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo, y ya no tenían a dónde ir, pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado y que la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera los hombres de Ai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó una sola persona. Solo al rey de Ai lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de Ai, en campo abierto regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de Ai, incluidos hombres y mujeres, 12,000 personas en total, pues Josué mantuvo su lanza extendida hasta todos los habitantes de Ai.
fueron totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos porque los israelitas los tomaron como botín tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Ai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de Ai con un poste afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol, los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. Luego Josué construyó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción. Háganme un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado. Después de todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado y se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que viven entre ellos. Capítulo 9. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las columnas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a esos heveos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. Pero ¿quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno, cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos, y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y a los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligó a cumplirlos. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor Dios de Israel,
no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado, pero los líderes respondieron: dado que hicimos un juramento en presencia del Señor Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumplimos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Malditos sean, de ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron: lo hicimos porque a nosotros sus siervos se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes, por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a su merced de ustedes, hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo, y a eso se dedican hasta el día de hoy. Bueno, y leemos empezando Josué capítulo 7. Habían salido de una batalla grande cuando se habían derribado los muros de Jericó y fueron más que victoriosos, pero luego vemos como algunos del pueblo de Israel no tenían claro o realmente no entendían el que debían ser o ser apartados para el Señor, lo que trajo la desobediencia, trajo la consecuencia, y es que el pueblo de Israel luego después fue derrotado. Entonces, en el momento que se indica que fue Acán, entonces nos revela algo importante, y es algo tan sigiloso, y es el hecho de ver, codiciar, tomar y esconder. Y eso fue fue como una transición, lo que pude ver, cómo Acán vio, lo codició, lo tomó y lo escondió. ¿Y qué es estas cuatro palabras? ¿Tú qué crees que sean? Y lo que miraba es que eso es pecado, porque el pecado todo empieza viendo, luego codicias eso, luego lo tomas, pero sabes que al ser algo malo lo escondes. Entonces, por eso vino la ira del Señor sobre él y sobre su familia, porque lo codició. Entonces, esto es un punto importante que nos tiene que hacer entender que tenemos que tener cuidado con todo lo que vemos, porque no todo lo que vemos es algo que nos convenga. Y luego en el capítulo 8, si notas, cuando Israel va a una batalla, ahora hay una gran diferencia, porque ahora van con Dios, van direccionados con Dios. Entonces, muchos quizás no entendían esto, la importancia de vivir apartados. Y entonces nuevamente Josué restaura a Israel, edifica un altar al Señor, y vemos cómo Josué les leyó las bendiciones y las maldiciones al pueblo de Israel que inicialmente Moisés había dejado como estatuto. Bueno, realmente el Señor inicialmente le dijo a Moisés para que recordaran estas palabras, de dónde el Señor los sacó, y las consecuencias, tanto buenas como malas, acarrean el que obedezcan o no. Y luego notamos una vez más como en el capítulo 9, ellos no habían consultado a Dios. Y si hubieran consultado a Dios, hubieran sabido que eran personas muy cercanas. Pero como no lo hicieron, vemos una vez más como el pueblo se queja y les dice: ¿por qué hacen esto? Entonces creo que esto es una invitación que el Señor nos da, primero, a que entendamos que no todo lo que vemos nos conviene, y que tarde o temprano eso siempre va a terminar mal. Así es que si quizás estás en una lucha viendo, codiciando, queriendo tomar algo, piénsalo 2 veces
y acuérdate de Acán y acordémonos de las consecuencias que esto puede traer. Así es que mi invitación es a que no quitemos mejor nuestra mirada del Señor, no quitemos la mirada de Él, porque es mejor obedecerle a Él que ir tras un deleite pasajero que a la final realmente lo único que nos va a traer es muerte. Entonces, creamos, sigamos confiando y sigamos en el camino que el Señor ha estipulado para nosotros, porque es solo por medio de su camino que vamos a llegar a esa tierra prometida. Solamente por medio de su camino es que vamos a poder entender las bendiciones que Él tiene para nosotros y que Él más que nadie las quiere que nosotros las vivamos. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más. Gracias porque hoy nos estás enseñando que somos un pueblo apartado para ti y que lo que tú más anhelas de nosotros es que, Señor, jamás nos salgamos de tus caminos. Tú nos has dado un libre albedrío, pero queremos usar, Señor, ese libre, Señor, albedrío para seguirte a ti y adorarte a ti. Ayúdanos cada día a estar firmes en ti, a no ver algo que es incorrecto, escuchar algo que no es, Señor, codiciar algo, Señor, que no sea tuyo. Ayúdanos a buscar tu santidad y tu verdad cada día de nuestra vida, porque nuestro deseo, Señor, incondicional y total es buscarte y adorarte solamente a ti, Señor. Te damos gracias. En tu nombre oramos, amado Padre. Amén. Bueno, y así terminamos el día de hoy. Me disculpo una vez más si quizás mi voz te suena un poco rara, pero te agradezco por haber llegado hasta el final de este capítulo de hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana una vez más en la Biblia en un año.